بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea bueno para nosotros, que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Y que nos permita a su vez poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestra serie de clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. Clases breves del libro Atar al-Majalis, la fragancia del aprendizaje, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Estos días hemos venido hablando de los pilares de la fe. El día de hoy nos toca hablar del último de los pilares. Haciendo un recordatorio, los pilares de la fe son 6. En base a lo dicho por el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en su respuesta al ángel Gabriel cuando él le preguntó: Ya Muhammad, akhbirni anil iman, o Muhammad, háblame acerca de la fe. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: al iman, la fe, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yawm al akhir wal qadri khayrihi wa sharrihi. La fe consiste que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus profetas, en el día del juicio final y en el destino. Bien, en esta lección vamos a hablar sobre este sexto pilar, el último de los pilares de la fe, la creencia en la predestinación divina, la creencia en el destino de Allah subhanahu wa ta'ala. La creencia en el destino, la creencia en este sexto pilar de la fe, implica creer que todo lo que nos parece bueno y todo lo que nos parece malo forma parte de la predestinación divina, forma parte del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Implica también que Allah subhanahu wa ta'ala tiene el conocimiento previo de todas las cosas. Solo Allah subhanahu wa ta'ala es quien conoce previamente todas las cosas. Conoce cómo se realiza, es decir, Allah subhanahu wa ta'ala conoce lo que yo hago, conoce lo que yo estoy haciendo, conoce lo que yo hice, conoce lo que yo haré, conoce cómo hubiese resultado incluso aquello que yo quise hacer pero no lo hice. Así de infinito es el conocimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. Él tiene conocimiento previo de todas las cosas. Implica también que así como Él tiene conocimiento previo de todas las cosas, Allah subhanahu wa ta'ala también ha registrado todo en el Lawh al-Mahfuz, la tabla protegida. Implica también que nada sucede sin su consentimiento. Nada sucede en el universo entero sin el consentimiento de Allah subhanahu wa ta'ala. E implica también que Allah subhanahu wa ta'ala es quien creó todo cuanto existe y quien hace todo lo que a Él le place. ¿Sí? Todo eso está implícito dentro de la creencia del destino. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice, informándonos sobre su conocimiento previo de todas las cosas y su registro en el Lawh al-Mahfuz, en la tabla protegida, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: ¿acaso no sabes? Allah se dirige al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y por extensión a todos nosotros. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: ¿acaso no sabes que Allah conoce cuanto hay en el cielo y en la tierra? Todo está registrado en su libro. Eso es fácil para Allah. Esto nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, en la Sura 22. ¿Acaso no sabes que Allah conoce cuanto hay en el cielo y en la tierra? Todo está registrado en un libro. Eso es fácil para Allah subhanahu wa ta'ala. Por otro lado, Abdullah ibn Amr ibn al-As
radiyallahu anhuma, que Allah esté complacido con ambos, con Abdullah y con su padre Amr, él narró que escuchó al mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam decir: Allah decretó el destino de todas sus criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra, y su trono estaba en el agua. Esto lo narró Abdullah ibn Amr, que escuchó al profeta sallallahu alayhi wa sallam, que él sallallahu alayhi wa sallam dijo: Allah decretó el destino de todas sus criaturas 50.000 años antes de crear los cielos y la tierra, y su trono, es decir, y el trono de Allah subhanahu wa ta'ala, estaba en el agua. Este es un hadith transmitido por el imam Muslim, está en el libro de el Sahih Muslim. Y Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice, informándonos sobre su designio presente en todas las criaturas, en todas las cosas, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala: pero sepan que solo se encaminará quien quiera Allah, Señor del universo. Pero sepan que solo se encaminará quien Allah quiera, Señor del universo. ¿Sí? Y dice, refiriéndose también a que Él creó todas las cosas y lo que hacen. Fíjense aquí, Allah creó todas las cosas y lo que hacen. Allah nos dice en el Sagrado Corán: Allah es quien los creó a ustedes y lo que ustedes hacen. Es decir, Allah nos ha creado a nosotros y Allah creó nuestras acciones. Allah creó nuestras acciones. ¿Sí? Yo puedo hablar, y esa habla, esa acción de poder del habla, es lo que Allah subhanahu wa ta'ala también ha creado. Pues Allah subhanahu wa ta'ala dice: creó todas las cosas. Nos ha creado a nosotros y ha creado todo cuanto existe, y nos ha creado a nosotros como parte de ese todo cuanto existe, y ha creado las acciones que nosotros también realizamos como parte de ese todo cuanto existe. Entonces, es Allah subhanahu wa ta'ala quien ha creado todo cuanto existe. Parte de la creencia correcta en el destino, y digo creencia correcta porque muchas o varias sectas se terminaron desviando del camino de la rectitud, del camino correcto, de la creencia correcta sobre el destino. Al no entenderla, terminaron tergiversándola y terminaron yéndose por un camino distinto. Hay quienes culpan a Allah subhanahu wa ta'ala de todas sus malas acciones y argumentan que Allah es el responsable y ellos no son responsables de ninguna de sus acciones. Allah es quien determina el decreto de todas las criaturas, por lo tanto yo no tengo responsabilidad alguna. Equivocados totalmente. Cayeron en la negación del destino, o terminaron echándole la culpa a Allah subhanahu wa ta'ala de sus propias acciones y se fueron por un camino distinto. Y están los que dicen: Allah subhanahu wa ta'ala no tiene injerencia alguna en mi destino. Yo tengo el libre albedrío y soy yo quien determina su propio destino. No entendieron el asunto del destino, no entendieron la creencia correcta, terminaron tergiversándola y terminaron yéndose por un camino distinto. Ambos están equivocados. Parte de la creencia correcta en el destino, en este sexto pilar de la fe, es creer que los seres humanos tienen libre albedrío. Parte de la creencia correcta en este último pilar de la fe, la creencia en el destino, es creer que los seres humanos tienen libre albedrío y a través de este libre albedrío realizan sus acciones. Tal como Allah subhanahu wa ta'ala también nos dice en el Sagrado Corán, Allah nos dice: para que se encamine quien quiera. Es decir, Allah nos muestra a nosotros el camino de la guía, el camino del bien. Pero nosotros tenemos el libre albedrío de decidir si seguimos el camino del bien o seguimos por el camino del mal. Por eso Allah dice: para que se encamine quien quiera. ¿Sí? Y dice también Allah subhanahu wa ta'ala:
Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Allah no exige a nadie por encima de sus posibilidades. Ambos versículos del Corán nos deja claro que el ser humano tiene libre albedrío, que el ser humano actúa según sus posibilidades y según sus decisiones. Parte de la creencia correcta en este pilar es también creer que el libre albedrío del ser humano no deja de estar sujeto al decreto divino. Este libre albedrío que tenemos nosotros está sujeto al decreto divino. ¿Sí? Está sujeto al decreto divino. ¿Por qué? Porque es Allah subhanahu wa ta'ala quien le permite al ser humano poder ejercer su libre albedrío. No es que porque el ser humano tenga el libre albedrío de decidir hacer una u otra cosa, ya Allah subhanahu wa ta'ala no tiene injerencia alguna en su destino. Como mencioné hace un momento, quienes argumentan eso están equivocados y se fueron por un camino equivocado, ¿sí? Un camino del extravío. Es Allah subhanahu wa ta'ala quien le permite al ser humano ejercer su libre albedrío. Y es Allah subhanahu wa ta'ala también quien hizo que él fuese capaz de elegir. Allah subhanahu wa ta'ala dotó al ser humano del libre albedrío. Y es Allah subhanahu wa ta'ala quien permite o quien hizo que el ser humano sea capaz de utilizar ese libre albedrío, de elegir entre el bien o el mal, la creencia o la desobediencia. O la obediencia y la desobediencia, la creencia o la incredulidad, la fe o la incredulidad. Es Allah subhanahu wa ta'ala quien hizo que el ser humano fuese capaz de elegir. Y esto también lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, cuando nos dice el versículo que repetí hace un momento: pero sepan que solo se encaminará quien quiera Allah, Señor del universo. Pero sepan que solo se encaminará quien quiera Allah, quien Allah quiera, Señor del universo, ¿sí? Ahora, parte de la creencia correcta en este pilar, en la creencia en el destino, es creer también que el destino es un secreto presente en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y que solo le compete a Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguna de sus criaturas tiene injerencia alguna en el asunto del destino. Parte de la creencia correcta en el destino es creer que el destino es un secreto presente en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala y solo le compete a él. Creemos en lo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha informado y lo aceptamos sometidos, ¿sí? Aceptamos sometidos a aquello que desconocemos. Hay cosas del universo, hay cosas de nuestro destino que nosotros no lo conocemos, pero lo aceptamos y nos sometemos a nuestro Creador, como parte de nuestro sometimiento absoluto a la voluntad de nuestro Creador. ¿Acaso no es eso ser musulmán? ¿Sí? Nosotros nos sometemos a nuestro juicio débil y limitado, es decir, nosotros nos sometemos a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque desconozcamos muchos asuntos, y no nos sometemos a nuestro juicio débil, nuestro juicio limitado, ¿sí? O no sometemos nada del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala a nuestro débil y limitado juicio, ¿sí? Nada de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala lo sometemos a nuestro débil y limitado juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque creemos firmemente en la justicia de Allah subhanahu wa ta'ala y su infinita sabiduría. Sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el más justo, sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala es el más sabio, ¿sí? Y no nos compete a nosotros cuestionar nada del decreto de nuestro Creador, del decreto de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en esto consiste la creencia en el destino. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala, el generoso, el majestuoso, que nos decrete lo mejor,
siempre esforcémonos, levantemos nuestras manos, supliquemos a Allah subhanahu wa ta'ala, pidámosle con total sinceridad y entrega a Él que nos decrete siempre lo mejor, que nos facilite alcanzar lo mejor que Él nos decrete para nosotros, que nos conceda su complacencia, que nos conceda el sosiego y que nos conceda su misericordia, nos permita cada día ser mejores musulmanes, nos permita ser de aquellos que aprenden de lo bueno, que toman lo bueno de lo que aprenden, que nos permita aumentar nuestro conocimiento y que nos permita sobre todo poner en práctica aquello que vamos aprendiendo. En este punto nos detenemos y en la próxima lección, inshallah, vamos a hablar sobre los frutos de la creencia en el destino. El día de hoy prácticamente estamos terminando la mención o la explicación breve de cada uno de los 6 pilares. La clase que viene, inshallah, el día sábado, vamos a hablar de los frutos de la creencia en este pilar que estamos hablando el día de hoy. Los frutos de la creencia en el destino. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك